A mediados de 2024, la administración Biden implementó un programa destinado a nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, con el objetivo de reducir la inmigración ilegal. Sin embargo, ahora unos 530.000 ciudadanos de estos países, que ingresaron legalmente a Estados Unidos bajo su mandato, enfrentan la amenaza de ser detenidos y deportados. En un esfuerzo por controlar la inmigración y reforzar las fronteras, el expresidente Donald Trump revocó el perol humanitario, lo que significa que estos migrantes perderán su derecho a permanecer en el país. Según el documento del Departamento de Seguridad Nacional que detalla esta decisión, que entrará en vigor el próximo 24 de abril, se menciona que la necesidad de romper el círculo vicioso de la inmigración ilegal apoya esta medida. El estatus humanitario es una figura legal que permite autorizar el permiso de permanencia temporal a una persona que es inadmisible o no elegible para ingresar a Estados Unidos, según se indica en la página del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, USCIS, por sus siglas en inglés. Cabe destacar que el presidente Dwight Eisenhower fue el primer mandatario estadounidense en utilizar estos permisos temporales para acoger a refugiados extranjeros. La Ley de Inmigración y Nacionalidad confiere al Secretario de Seguridad Nacional la autoridad para otorgar, de manera discrecional, el permiso de permanencia temporal a cualquier extranjero que, a pesar de no cumplir con los requisitos necesarios para obtener una visa, solicite ser admitido en Estados Unidos. De manera temporal por razones humanitarias urgentes o por un importante beneficio público. En la práctica son 3 las agencias bajo el Departamento de Seguridad Nacional que se encargan de tomar esta decisión: el USCIS, la Agencia de Protección de Fronteras y Aduanas CBP, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, con más de 70 años de historia. El perol humanitario es una figura legal que ha sido utilizada por distintos gobiernos en múltiples ocasiones a lo largo de las últimas 7 décadas. Así lo recordó el Comité Internacional del Rescate, una organización fundada en 1933 por Albert Einstein, cuya misión es ayudar a refugiados a encontrar protección en otros países. El primer registro del uso de esta figura se remonta a 1956, cuando el entonces presidente Dwight Eisenhower, republicano como Trump, instruyó al fiscal general para que concediera un permiso temporal a 30,000 refugiados húngaros para ingresar a Estados Unidos. Registros del Consejo Americano para la Inmigración, una organización no gubernamental con sede en Washington. En un mes, más de 500.000 de personas perderán su permiso para permanecer en Estados Unidos, lo que las hará susceptibles a arrestos y deportaciones, cada vez más comunes en la actualidad. A medida que la Guerra Fría se intensificaba y los conflictos surgían en diversas partes del mundo, la inmigración se volvió más frecuente. Así, durante las décadas de 1960 y 1970, más de 690,000 cubanos y casi 360,000 ciudadanos de Vietnam, Camboya y Laos lograron ingresar a Estados Unidos. Gracias a este recurso, en los años posteriores se implementaron diversas reformas legales con el objetivo de regular la figura del perol, permitiendo que se otorgara, solamente caso por caso, y por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo. Sin embargo, los cubanos que lograban escapar de la isla cruzando el estrecho de Florida continuaron recibiéndolo para evitar el riesgo de ser detenidos. Aunque la legislación estadounidense establece que el perol puede ser concedido por razones humanitarias urgentes, no detalla con claridad cuáles son esos motivos. A pesar de ello, el USCIS ha señalado que entre las circunstancias que pueden justificar su concesión se incluyen: recibir tratamiento médico en Estados Unidos, donar un órgano a un estadounidense, o visitar y cuidar a un familiar enfermo que se encuentre en el país. Asistir a un funeral o protegerse de daños específicos son razones válidas para solicitar este tipo de permiso. La legislación también contempla el beneficio público significativo como un motivo para su concesión. Según el Consejo Americano para la Inmigración, este tipo de perol se otorga a los extranjeros para que puedan ser testigos en juicios relacionados con el tráfico de drogas. En cuanto a la duración, el USCIS indica en su sitio web que por lo general no excede un año, aunque aclara que las autoridades migratorias tienen la facultad de extender este periodo, dependiendo del caso. En julio pasado, el presidente Biden concedió el perol humanitario a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela por un plazo de 2 años. Ante esto, ¿acaso el gobierno estadounidense no debería esperar hasta julio de 2026 para adoptar cualquier medida adicional? No, porque la legislación también otorga a las autoridades la potestad discrecional de revocar la medida sin previo aviso, tal como lo acaba de hacer Trump.
¿Cómo se solicita y qué beneficios proporciona? Además de permitir la entrada legal a Estados Unidos, los beneficiarios del Perúl humanitario tienen la posibilidad de obtener un permiso de trabajo, aunque deben solicitarlo de manera explícita. Solo los Perúl otorgados a ciudadanos ucranianos y afganos incluían permisos de trabajo automáticos, señaló el Comité Internacional del Rescate. La medida implementada por Biden para los nacionales de los 4 países latinoamericanos también requería que los migrantes contaran con un patrocinador en Estados Unidos. Durante su estancia, se requería que la persona asumiera la responsabilidad financiera para evitar que su permanencia se convirtiera en una carga económica para el Estado. Un ciudadano o residente en Estados Unidos podía presentar una solicitud electrónica en nombre de alguien que se encontraba fuera del país, aduciendo razones humanitarias, explicó el abogado Julio César Enríquez en una entrevista con BBC Mundo. Si la solicitud era aceptada, el solicitante debía completar otra forma para solicitar su ingreso. Una vez recibida la respuesta afirmativa, la persona podía viajar a Estados Unidos y entrar, añadió. Carolina Jiménez, directora de la organización no gubernamental Bola, enfatizó que el Perúl humanitario no se otorgaba a cualquiera. Era necesario contar con un patrocinador, un pasaporte, fondos para el pasaje, y cada caso era revisado de manera individual, aclaró a BBC Mundo. A lo largo de los años en Estados Unidos, se han diseñado diversos programas de Perúl dirigidos a la comunidad cubana con el objetivo de facilitar la reunificación familiar y promover la permanencia en el país. El Perúl humanitario y el TPS, Estatuto de Protección Temporal, son 2 instrumentos legales distintos. El Perúl se concede por motivos especiales a aquellas personas que se encuentran fuera de Estados Unidos y desean ingresar, pero que no cumplen con los requisitos necesarios para obtener una visa. El estatus de protección temporal, TPS, es un tipo de estatus migratorio que se concede a extranjeros que ya se encuentran en Estados Unidos, sin importar si su entrada fue legal o ilegal, según explicó Enríquez. Este programa está destinado principalmente a nacionales de países que enfrentan conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias y temporales que dificultan el regreso seguro a sus países de origen, según señala la organización Boundless, especializada en facilitar el proceso de inmigración hacia Estados Unidos. Cabe destacar que en ciertos casos, el TPS y otras figuras migratorias pueden complementarse o incluso coexistir. El abogado consultado por BBC Mundo aclaró: una persona con Perúl ha ingresado legalmente al país, lo que le brinda mayores posibilidades de regularizar su situación migratoria en comparación con alguien que entró de manera ilegal. En cuanto a las consecuencias de la revocación de este estatus, se espera que el próximo 24 de abril se pronuncien. En consecuencia, deberán abandonar el país o enfrentarse a la posibilidad de ser detenidos por las autoridades migratorias. Lo que se está haciendo es cambiar el estatus de miles de personas que llegaron legalmente al país y, de manera retroactiva, convertirlos en ilegales, dificultando así su camino para regularizar su situación, advirtió Enríquez. Por su parte, la directora de Bola opina que esta medida no es solo otro ejemplo de la agresiva política anti-inmigración de la administración Trump, sino que también revela las contradicciones internas de dicho gobierno. Mientras el secretario de Estado, Marco Rubio, señala a Nicaragua, Venezuela y Cuba como enemigos de la humanidad, la secretaria de Seguridad Nacional afirma que esos países son seguros para que sus ciudadanos regresen. Si quieres más noticias como esta, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones. Comenta qué piensas de esto. Gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo con más noticias.